Estamos en la cima de otra de las legendarias colinas que se divisaban desde el río en los tiempos de la fundación de Asunción, la Loma Cachinga. Un poco puedes contarnos tu trabajo de rescatar la historia del barrio Cachinga. Bueno, esto empezó hace unos años cuando yo estaba estudiando historia en la Facultad de Filosofía UNA, acá en Itaputapunta. Bueno, entonces siempre tuvimos el interés de saber de dónde nació este nombre de Cachinga. ¿Por qué esta loma Cachinga? Sabemos que existen 7 lomas en Asunción y una de ellas es donde estamos aquí, ¿verdad? Ahora mismo. Entre la Loma Cachinga y la Loma Clavel se terminó instalando el hospital de clínicas que hoy conocemos, levantado por gestión de mujeres durante el siglo XIX. Sí, yo soy Elio Lescano, oratoriano, y también uno que junto con Rosana Vera reivindicamos Cachinga. Muchos inclusive hasta confunden el nombre y hasta inclusive tienen miedo de decir que son. Yo me denomino inclusive, me autonombro como Elio el Cachingueño. El hospital más importante que tenía el Paraguay era el hospital de clínica. Aquí había todo. Esa parte que vemos ahí es la parte de traumatología, como te expliqué. La maternidad estaba al costado de la Facultad de Medicina. Acá había todo. Entonces, mi casa era todos mis parientes del interior, porque mis padres, mi papá y mi mamá eran del interior. Entonces, mis padres, cuando algún pariente se enfermaba, venían al hospital. Iban a tener hijos, venían al hospital. Entonces, en mi casa se quedaban los que acompañaban al enfermo. Ya tenía el destino de ser hospital durante gobiernos anteriores, creo que desde la época de Francia. Así que sí, eran lugares de potreros. Y este barrio actualmente la gente le denomina como barrio hospital. Y otra gente ya le denomina como Sajonia, está todo como integrado. Es decir, Sajonia prácticamente tomó todo lo que sea el barrio San Antonio, la zona del Deportivo Colón, la zona de San Luis, todo, la gente dice Sajonia, hermano, es más rápido. La verdad que yo nací en la calle Teniente Prieto y Doctor Ifrán, porque mi abuelo fue descendiente, o sea, mi abuelo peleó en la guerra de la Triple Alianza, de Piribebuy. Cuando terminó la guerra, quedaron 5 hombres, los Segovia, los Acosta, que era él, Cabral, Fruto y no me acuerdo el otro, y cuántas mujeres quedaron para poblar otra vez la ciudad. Mis abuelos paternos eran españoles. Emilio Zaragoza, casado con mi abuela Andrea Pallares. Ellos son originarios de un pueblito español que se llama Perelló. Y eran inmigrantes, llegaron aquí más o menos en los años 1900 con un hijo a cuesta que era mi tío Pepito. Pero mi padre ya nació acá, o sea, mi papá es paraguayo. Yo nací en la casa donde vivo ahora, o sea, en el lugar. En el mismo lugar. Era una casa con paredes de material, como se decía, techo de zinc y paja. Ajá, ya. Y el callejón era amplio porque no estaba aún loteado el terreno de enfrente, donde es la actual casa de mi papá ahora. Ya. Y era un lugar lleno de yuyales. Era un yuyal. Este era un nombre yuyal, sí. Yuyal, entonces... Había roca, tipo toca y toca, acá no podía entrar camión ni auto acá por la toca, zanca era. Y hay unas cuantas versiones con respecto a lo que es el nombre, ¿verdad? 3 versiones, no sé si puedo citar algunas, ¿verdad? Una que dice Luis Verón, con la primera que me había encontrado, decía que el nombre se refiere a una planta del Mato Grosso y que pululaba por acá esa planta, ¿verdad? Entonces venían los brasileños de nombre Catinga la planta, pero ellos no podían pronunciar bien el Catinga, entonces dice Cachinga. Esa es una de las versiones, ¿verdad? Una planta que viene del Mato Grosso. Ellos se instalaron acá, en esta zona, acá detrás mío, como ustedes podrán ver, había un gran almacén. Ellos eran los propietarios y tenían
su casa acá al lado, acá enfrente mío, tenían una casa donde ellos moraban. El Callejón 9 tenía mucho desnivel. Sí. Y la gente, mi abuela ponía unas barreras de chapa de barco, así. Y bajando un poco era una zona de muchos manantiales. Estamos con Carlos Rubén Martínez Vera. Don Carlos, usted es aquí también del barrio Cachinga. La historia es así. Primero vino mi madre a trabajar en un negocio, siendo joven, y mi padre vino detrás de un hermano que perdió un poquito la razón y que estuvo en el neuro. Y ahí hubo una pelea y con un clavo de gancho le clavaron, vino casi muerto al hospital de clínicas. Ahí vino, pero papá ya era peluquero. Vino con su maletincito, baila yapota hizo esos huevos. Y en una de esas le dice a uno, le digo, ¿está bien peluquear, amigo? Le dice, ay, este, mango, y gratis le hizo, vino otro gratis. Después ya vinieron los clientes. Incansablemente comenzó a trabajar. Según mi abuela me contó, 49 hijos dejó en Piribebuy, a todos reconoció con el apellido Acosta, y se casó con mi abuelita que él le llevaba 15 años. Y cuando tanto ya le acechaban las madres de sus hijos, dice que le dijo al general Bernardino Caballero, que era su padrino, que dónde podía ir pues ya tiene su señora, que quiere hacer su vida matrimonial, y le dijo que venga aquí en la calle Doctor Ifrán y Teniente Prieto, ahora que ya se llama así, en el barrio Cachinga. Y había un pozo que mi abuela se llamaba Basilisa, y la gente le decía Ñabashi, que entre paréntesis a ella no le gustaba, y se llamaba Ucuá Ñabashi. Y la gente buscaba ahí agua para beber de ese lugar. Con el tiempo se secó, porque se fueron comprando, loteando, y con el tiempo también se empedró ese callejón. Después salió a recorrer mitad Arupe, y encontró una coraña Remigia que tenía su bolsito ahí, frente a la tercera cátedra. Bueno, y entró ahí, va con la que actúa Roselín de Don Martínez, le dice, se presentaron. Va con la recoa, vive con huevo, pedazo. Después, una semana o más, le dicen, después hacerme café con leche, Don Martínez. Mamá digo, pedazo, no sabía lo que es café con leche. Le sirve o perdeña Remigia, ¿por qué? Porque usted antes me van a llevar café con leche, era más barato. O sea que este era un barrio de inmigrantes, acá estaban los genoveses, los García, mis abuelos, después estaban los Criscovis un poco más allá sobre Colón más o menos. Tal es así que esa planta, que después de abrirse la calle Teniente Prieto, la planta de mango, mi abuelo plantó. Esa planta tiene más de 150 años y hasta ahora da una fruta fabulosa. Sí, dulce. ahí en la calle, sí, bueno. sí. Y querría comenzar con el arroyo Jardín, que era uno de los tantos arroyos que pululaban por Asunción y que siguen pululando, pero ahora son lastimosamente albañales. Después se casa con mi madre, y mi viejo tenía su peluquería frente al hospital, el doctor Montero y doctor Macei, peluquero. Apareció la oferta de una casa al otro lado, se compró. Y ahí hay otra historia, Rosana. Vino la revolución y los dueños se fueron. Ya le pagó toda la señora. ¿Qué dijo mi madre? Que era luchadora, varete la vieja. Papá era más tranquilo, era como yo. Wow. Y supo dónde era, Laguna Nainec, Formosa. No sabía dónde quedaba, pero llegó. Después de un mes, no sé qué llegó, haciendo dedo, qué se llevó. Consiguió el título, lo trajo todo. Mediante eso tenemos la casa que está ahí en Río de la Plata y Capitán Miranda, casi frente al edificio de Maternidad Nacional. Terminaba en el arroyo Jardín. Hacia arriba cerraron algunas personas que vinieron porque tendría que salir sobre la calle de Miranda. Y cerraron y se quedaron. Tal es así que el callejón no tiene el mismo anchor, digamos, desde su comienzo hasta el final. Recuerdo que mi abuelo, don Francisco Coló, le llamaba justamente todo el vecindario, tenía carro, es lo que serían los deliveries de aquella época, y sus yeguas, los caballos del carro, iban a bañarse y a beber agua del arroyo cristalino, arroyo Jardín, que está justamente
en los límites de la calle Patricio y donde arranca la calle Piribebuy. En la parte allá de Insfran hasta Patricio es más ancha la calle. ¿Por qué? Y no sé por qué. Pero entonces me recuerdo que un grupo de combatientes de la Guerra del Chaco quisieron que la municipalidad les done para hacer su local allí y no le permitieron. Y quedó nomás el callejón ancho allí. Y allí, a la vera del Arroyo Jardín, sobre la calle Patricios, y justamente donde culmina la calle Comandante Gamarra, está la escuela Santo Domingo Sabio, una escuela parroquial salesiana, detrás del el salesiano grande, que sería el Monseñor Lasaña, que justamente fue fundado. Esta escuela fue fundada en 1955 por el padre Rogelio Duarte. Este año está cumpliendo 63 años. El arroyo tiene su nacimiento por acá cerca, no, por ahí tiene su nacimiento, y venía y arrastraba cosas que encontraba por ahí, que era un arroyo gigante, era ese, ahora nomás que se tiró toda basura. Era muy caudaloso. Sí, muy caudaloso. Sí, todos eran y el Loma Cachinga, pues. Y de ahí que conozco un poco todo el barrio. Está la Santa Cruz, que mi tío fue presidente por muchos años. ¿Te queda enfrente? Me queda frente a mi casa. El oratorio. El oratorio, que ya se le pasó a los salesianos, pues según el estatuto dice que cuando la comisión está acéfala, que hay que pasarle a los salesianos, ya se pasó. Fui exalumno del Domingo Sabio, toda mi primaria hice en la escuela Santo Domingo Sabio, y una de mis profesoras en el tercer grado fue la profesora Nenecha, que ya también recién estuvo dando, rememorando también lo que vivió en Loma Cachinga. El nombre proviene de un antiguo dueño de apellido Cachinga. Eso tengo que verlo también en el Archivo Nacional, pero al decirlo la doctora Estragó, estoy muy segura de que puede ser así. Y una tercera, que es la donde nosotros conocemos a nivel acá de nuestro barrio, porque esto fue potrero, chiqueros de cabra, tambo, mismo acá donde estamos. Esto fue un potrero, ¿verdad? Se vendía leche, un tambo. Entonces todo eso, ese hedor, ese olor del barrio hacía que esto tuviera una catinga. Entonces el nombre viene de Catinga. Y como los brasileños venían acá y todo olía y no decían Catinga sino Cachinga. Esa es una tercera versión. A muchos pobladores no es que les agrade tanto la idea de llamarse Cachinga. Sin embargo, hay un grupo de vecinos optimistas, bien organizados, que quieren volver a sus raíces y que quieren promover el turismo en la Loma Cachinga. Cachinga es una loma que nosotros estamos aquí en una zona que ya va cayendo hacia el declive, hacia el río, ¿verdad? Que sería la zona de cota más baja. Cachinga queda a 2 cuadras de aquí, donde está actualmente el oratorio de San Luis. Esa era la Loma Cachinga. Los salesianos construyeron el oratorio festivo de San Luis sobre la Loma Cachinga. Hasta donde llegó mi investigación, se puede decir que el antiguo dueño, hasta dónde llegué, porque seguimos investigando, Pedro, el antiguo dueño fue José García del Barrio. Él fue un cabildante, miembro. ¿Quién fue él? Él fue marido de la hijastra de Juana de Lara. Marido de la hijastra de Juana. ¿Y quién fue ella? Manuela Tadea Díaz de Bedoya, que es mamá de Escolástica Barrio y a su vez también de María de los Ángeles. Y María de los Ángeles es la mamá de Higinio Uriarte, quien fue quien donó las tierras para el Hospital de Clínicas. Y a él le debemos. Y a es justo homenaje que haya un monolito también de Higinio Uriarte por esta zona. Pero la Loma Cachinga
no es solamente, digamos, un accidente geológico de una punta, sino que se forma una meseta hacia donde está la antigua terminal que le decían, y después está el Mangrullo, el que fue el cementerio de Mangrullo, que viene a ser entonces como una meseta con dos puntas. Una de las puntas era Cachinga y la otra el cementerio de Mangrullo. Era un arroyo limpio. ¿Se bañaban allí? Y la gente se bañaba allí, sobre todo los niños. Ajá. Porque las personas mayores iban hasta el río Paraguay, teníamos la playa Carrasco, y la gente juntaba sus ropas en las tonas y se iban a lavar. Y volvían a la tarde con las ropas todas secas. Ah, ya. Allí mismo se Allí mismo se lavaba. Que ahora ya no existe tampoco la playa Carrasco, porque era derecho, doctor Maciel. Después pusimos el barcito, o sea, que mamá puso el almacén, ella en la cocina y papá en la peluquería. Era un holding. Sí. Y nosotros éramos 6, toditos nacidos en la maternidad nacional. Yo era el mayor. Mi mamá otra Benítez era florindera y vendía verdura y vendía chura y eso. Por acá, por el barrio. Por el barrio Varadero. Valleí era un ícono aquí en la zona. Era muy popular. Era muy popular, claro, y ahí vivía muchísima gente. Como no eran lotes normales, entonces había mucho hacinamiento, entonces era gente pobre, pero realmente yo tenía muchos amigos ahí. Generalmente los hijos de los que eran de mi edad eran lustrabotas en el cine San Antonio. Ahí trabajaban de lustrabotas acá en el hospital. Crecí en Valleí. Yo vendía diario, lustraba. ¿No? Diario vendía? Y la Tribuna, el Enano, acá Radical. Todito eso Sí, ilustraba zapatos después. ¿Y por qué me llamo yo Carlos Rubén Me Salvé? Porque mamá me iba a llamar Sabino o no me acuerdo cuál era el otro nombre. Y dice que la enfermera le dice, ¿cómo le va a llamar a su hijo? Y Sabino, no. Llamarle como a mi novio. Esa era el novio, Carlos Rubén. Me quedé como Carlos Rubén. Y por joven, 37 años tenía mi mamá, que falleció y se fue uno de mis hermanitos también con ella. Sí. Se dijo que 7 años tenía, no 4 años tenía mi hermanito. Se decía que a él también o Yahweh y la guareñe, ojalá ver eso, Y para el 3 de mayo, que era el día de la Santa Cruz, ahora se pasó, el mes de septiembre creo que es ahora, la Santa Cruz tenía su calecita, su lotería, en fin, yo me acuerdo, daba la vuelta a la calecita y le decía, quería cobrarnos la vuelta y le decía, le alzaba a todas mis amiguitas y le decía, no, mi tío es el presidente. Y por supuesto todos subíamos gratis. Año más ni se estaba, se pesa, la llevaba, se ve y piel, pesa, o bebe para ver y piel, pesa. Tarde de campaña, pero visitaba Pandi y sube. Poco a poco ya o de valíamos la Iñaca. Hermano, lo tu pano y la sube la. Lo tu pano y la sube la. Pero vas a jamás. Fue y pobló porque esto era todo potrero. De ahí el nombre también del hospital militar, hoy militar, que todo eso era hospital potrero porque esto eran vacas, chiqueros y tal. Y se la se debió más, y se porque ya debía más la Iñaca. Debió más, y se hace ale mamá, y debió ale, se roba sala y se. Y existe algo anecdótico con una publicación de justamente de febrero de 1900, ¿cuántos años son? Son 118 años, donde Higinio Uriarte reclamaba a través de una publicación la desaparición de una vaca suya, una vaca castaña sin cola con una denominación de letra D, y que en la imprenta del periódico iba a ser gratificado para aquella persona que diese con esa vaca. Suponemos que ha de ser por estos lugares que tenían su ganado, ¿verdad? Porque esta propiedad es de la sucesión de los García del barrio. A 12 años se le cobran, 12 años, pero... Ojo, hace 4 años.
En Diego Joculio y la campaña va mi hermano Roga. Así malo, al Pepe no entiende cuál la campaña de niño tú pesa te hubiera más en el pan la cajón para niño tú. Pesa leíste, te estero para niño tú la haces acá. No, bueno, estilo si vos dele jono pechacole. Ale sea mi indio, cuando mi indio pesante de niño tú. Cuando el pesante en Muhammad, cuando yo hoja pesante. ¿Se recuperó la vaca perdida? No se sabe porque durante muchos meses salió esa publicación. Todos los primeros de febrero, marzo, abril, hasta mayo encontré esa publicación. Y para mí hasta jocoso porque se refería a una vaca sin cola, castaña y bueno. Y se perdió del alambrado del don Higinio Uriarte. Esa capilla tenía una campana que tenía una mucha historia. Campana que donó el padre Arriola, Máximo Díaz Arriola. Y tal es así que se robó esa campana de ahí arriba. Ya cuando la vecina de al lado vio eso, llamó a la comisaría, llegaron tarde los de la comisaría, ya la campana se fue. Ya se fueron las campanas. Y esto se pobló realmente totalmente porque eran zanjones, ya los amigos van a ir relatando al respecto. Todo era prácticamente selvático porque todo eran capueras, había también cultivos, huertas, aparte del criadero de los ganados o de tambos. Todo esto se pobló a partir de los finales de los 40 a los 50. Se puede ver en las imágenes de algunas casas antiguas el chalet modelo propio de esa época. A la entrada del siglo XX, con la presencia del Hospital de la Caridad y la cercanía de Varadero, el barrio logró un gran impulso. Los vecinos empezaron a desarrollar sus oficios, muy útiles para la vida citadina. Esta ondulación se extiende entre la Loma Clavel y el misterioso Mangrullo. Durante siglos estuvo reservada a los potreros y tambos, pues la ciudad crecía hacia el este, y esto era un suburbio, un arrabal. Este es el mapa de Cachinga. Sí, es lo que intentamos hacer para poder ubicar un poco lo que es la dimensión de lo que es la Loma Cachinga. ¿Dónde estamos nosotros? Ahora mismo estamos acá en esta X. Esto fue un tambo. Todo esto, tambo, huerta, venta de leche, de queso. Yo cuando me mudé acá, que hace más de 60 años, me voy con de la Ricoja a Loma Cachinga, pero decíamos. Acá al lado había un señor, el doctor Luis Baer. Era uno de los pioneros también en fabricar yogur. Y él tenía, acá había una planta inmensa de samuú. Y él tenía hasta su vaca ahí. Recuerdo, acá vecino nuestro era. Después ya prácticamente se cambió, pero el lugar por la esquina, ahí te vas a ver que hay un desnivel donde está la columna de la luz, y ahí está justamente el sitio donde se juntaban las cabras. Sí. Sí, en la esquina. Claro, toda la zona. Después había otra señora acá, una alemana, que le decían Oma. Ella era una de las primeras fabricantes de yogur acá en el barrio. Asimismo, Loma Cachinga
un lugar donde, como se dice, pernoctaban las cabras en su hora de descanso para luego amanecer en este lugar, en esta esquina, y en esta esquina ellos dormían y a la mañana tempranito sus dueñas, sus dueños venían, le recogían, hacían el ordeñe. Esto es de la familia Casartegui y esto donde estamos nosotros era propiedad de la familia Zanótica Bassoni. Hay muchas familias italianas, antiguos dueños de estos lugares. Pedro Gil y Federico de Gasperi fueron los primeros agrimensores y los loteadores de estas tierras. Ya dijimos que todo esto correspondía a ahora propietario José García. Por eso tal vez es un poco el miedo a asumir la identidad de Loma Cachinga. Algunos no quieren inclusive asumir eso, pero nosotros con Rosana siempre reivindicamos y simplemente probablemente por eso. Bueno, es también un barrio en expansión. Hasta ahora es un barrio en desarrollo, Loma Cachinga. O sea que en este barrio siempre tuvimos de todo. Escuelas, universidades, campo deportivo, parques, y estábamos cerca de todo. Estamos cerca del centro, tenemos hospitales, tenemos el Parque Carlos Antonio López, que es la Loma Mangrullo, entonces también diversidad de vehículos de transporte colectivo que pasan por aledañamente, entonces es un barrio aún en desarrollo. Tenemos que hablar de lo que es el Hospital de Clínicas. Gracias a que vino el Hospital de Clínicas por esta zona, entonces se pobló todo este lugar, ¿verdad? Fue una donación de Higinio Uriarte. Y gracias a él entonces, y esperamos que haya también un monolito de reconocimiento a su persona por haber donado esto. Cachinga, como ya decía también Rosana, es un poco un barrio casi de emigrante, pero no precisamente de extranjeros, sino como teníamos el arranque del Hospital de Clínica, los estudiantes de medicina casi todos o alquilaban una pieza porque era un poco difícil el tema del transporte, y entonces alquilaban una pieza, entonces la mayoría eran inquilinos. Tal es así que en mi propia casa nosotros alquilábamos cuartos a estudiantes de medicina. Al lado nomás tenemos la Facultad de Medicina. Entonces todo esto cubre, y más adelante las otras manzanas que cubrían un antiguo orfanato de niños, hasta un manicomio tuvimos del otro lado. Y acá tenemos la morgue. Esta es la morgue. Que hoy día pasó a ser la morgue judicial. Toda la tardecita, con aquella, pues yo no sé cómo era, ya era oscura esa hora, las 5:30, las 6. Y en una hacía frío, salgo del almacén, con la carga acá, tropieza mi hermanito y se cae, ya llora. ¿Cómo te iba al samba? Y ya no upita, sé que yo tengo un bulto. Pero cuando se cae, y yo me estaba plagueando, aparece un señor vestido de camisa blanca y pantalón negro. Sin decir nada, le alza a mi hermanito y me pone ahí. Eso sorprende. Gracias, señor, le dije. Gracias. Nada que ver. ¿Dónde se fue? Por el alambrado. ¿Cómo hizo? No sé. Llego a casa y cada vez que me acuerdo, me da un pini. El hospital de clínicas, que son prácticamente 3 manzanas, entonces el hospital corta 2 calles, tenía su morgue ubicado en la parte de atrás, en una manzana donde lo único que estaba construido en aquel tiempo era la morgue, lo que hoy es la morgue judicial. En ese entonces era la morgue del hospital. Ahí iban a depositar los cuerpos de la gente esperando que vengan los más familiares a retirar. En algunos casos no se retiraban los cuerpos, contaban entonces esos cuerpos quedaban después para que los estudiantes de medicina hagan sus prácticas. Hice un raconto, pero ¿qué es lo que pasó ahí? Dije, ¿de dónde salió ese señor? ¿Y qué es lo que hizo? Le levantó y se fue, porque ahí no había ni puerta, ni nada, ni casa. Desapareció. Años después me entero que en la esquina estaba la morgue. Yo no sabía que era, sino jamás me iba a ir al almacén, viejo. Puede haber sido un alma que salió de la morgue. Que me ayudó, le ayudó a mi hermano. Si había un señor, un encargado que nosotros le llamábamos en aquel entonces Doctor Mortis, le decíamos que había una revista de terror, Doctor Mortis. Y yo no sabía, nosotros creíamos que la morgue estaba en Doctor Montero y Doctor Coronel. Se le veía hacer fogata con unos tachos enormes donde cocinaba alguna cosa y contaban que eran justamente los restos de cadáveres para sacarle las carnes, y después entonces los huesos le vendía a los estudiantes de medicina. Y aparte vos le viste al señor. Le he visto, pero perfectamente. Para mí que era un moreno.
y resaltaba su camisa blanca, y era la forma clásica de enterrarle a los muertos. Camisa blanca, pantalón negro. Ahora se usaba traje marrón. Inclusive algunos que eran más morbosos contaban una historia de que alguna vez le sorprendieron haciendo un auto de necrofagia ahí con aparentemente un cadáver. Era una historia así, era un señor de temer, sí, tétrico. Nosotros le teníamos miedo al señor. Era un señor medio encorvado, caminaba así y casi no hablaba con nadie. Era un señor medio extraño. Esa era con respecto al tema del amor. Esta es la escuela San Vicente de Paul, de las hermanas vicentinas que estuvieron a su cargo la dirección y la administración del hospital en sus inicios, ¿verdad? Seguimos nomás, aquí había una escuela importante de declamación de la profesora Bella Parodi de Candia. Aquí estaba el negocio de mi madre, Modas Alegres, Severa Alegre, ¿verdad? Ella era una conocida modista. Seguimos más hacia el este, tenemos un subbarrio dentro de nuestro barrio que se llama San Vicente, pero más conocido como Valleí. Un asentamiento de la época de la Revolución. De la Revolución, ¿verdad? Del 47. Así mismo. Y aquí en este lugar tenemos lo que es la escuela, una de las escuelas importantes también, en su tiempo ya no existe, de danza, una escuela de danza. Julio Sensi, el profesor, tuvo importantes representaciones en el Teatro Municipal. Acá tenemos un museo de Ñembo Erendá, del doctor Gómez Silva. Me van a preguntar ustedes por qué le pusimos Ñembo Erendá. Porque este lugar era y sigue siendo un lugar de oración, porque antes moría un vecino, familiar, amigo y cualquier persona del barrio y prestaban los objetos de culto, los objetos de devoción, crucifijo, Biblia, misal y otros menesteres que hacían a la devoción religiosa popular. Perteneció a mi tatarabuela y a mi tatarabuelo, pero originariamente mandó construir, porque antes tenían mucha devoción popular los paraguayos y las paraguayas, y esta imagen mandó hacer don Manuel María Gómez Salinas. Es un señor casado, por supuesto, con mi bisabuela, y él mandó hacer la primera imagen de Caacupé, porque también, como ellos eran originarios de hacia Caacupé, no había iglesia de Caacupé, no había basílica, no había una suntuosa capilla ni lugar de devoción. Ellos le llamaban capilleta. Era una capilleta de la zona, y ahí se veneraba a la Virgen de los Milagros de Caacupé. El museo lo habilitamos como no tenemos personal rentado, porque ape con dipor y la modelita, ni la modelito o piqui o cruzaja o cobrarla y sueldo tuisha ponaja. Después, al final de cuentas, ese rubro yo no tengo. Hubiera querido tener, aunque sea la mitad de uno, partido otra vez por la mitad de uno, para poder costear. Este chico que ustedes vieron es el que maneja, pobrecito, para la limpieza, humildemente, voluntariamente, sin ningún tipo de apoyo logístico, como se dice. Casa Museo Ñembo Erendá. Generalmente hacemos con cita previa, cualquier día de la semana, y estamos de lunes a sábado.
La buena vecindad y la solidaridad hicieron que prosperaran clubes sociales, religiosos y deportivos, entre ellos el Club Humaitá, el Oratorio Festivo San Luis y el Club Martín Pescador, que se convirtieron en núcleos de recreación donde la población podía jugar el fútbol de salón, a las bochas y los torneos de truco. Y esto del centro. Y esto es el centro y el punto más alto de la Loma Cachinga se registra en lo que es el Oratorio San Luis. Y está ahí es un centro muy importante, social, digamos, porque ahí tiene lugar de distracción para los niños y sus padres. Este lugar es una obra de Don Bosco, de la congregación salesiana, y es el oratorio festivo salesiano que fue creado por Don Bosco, que fue un sacerdote italiano que expandió por el mundo su congregación. En la cima de la Loma Cachinga, ya nos hacía referencia aquí nuestro buen amigo Juan Blanco, está el oratorio festivo salesiano, que justamente se arrancó su fundación en 1958 y que para mi familia fue una página ingrata. El apellido de este chico era Lescano. Su hermano actualmente es director del Colegio Monseñor Lasaña, el padre Eusebio Lescano. Y él tenía un hermano periodista, deportivo, que ya falleció también, ¿verdad? Cuando se estaba haciendo el San Luis, ellos vivían frente mismo al San Luis. No porque se haya construido el oratorio, sino que allí murió mi hermano Sebastián Lescano Cañete en marzo de 1959. Y yo estaba en la panza de mi mamá de 6 meses. Fue un capítulo ingrato para mi familia. Explotó una caldera o se cayó cuando se estaba haciendo, creo, ahí falleció el chico, pero eso es una cosa de hace mucho tiempo. Y este oratorio está acá desde 1959 y el padre Vicente Precioso fue el primer director. Estuvo hasta el 61. Y antiguamente cuando ocurría así, generalmente, y si era una gente joven, siempre tenía mucho, trascendía mucho, porque no es como ahora, por ejemplo, que fallece fulano, mengano, no era. Antes era todo una novedad, un suceso. Era antiguamente cuando ocurría un caso así. Y después vino el padre Adolfo Moleón, y él estuvo hasta la década del 70 por ahí. Y él fue el que trajo todo acá. El fútbol de salón se le debe a él. Él prácticamente consolidó, estableció, trajo, porque el fútbol de salón se jugaba ahí por el Deportivo Colón, así que en forma muy... Pero acá en el San Luis, en la famosa cancha 1 allá, donde vinieron equipos brasileños como el Fluminense, Tijuca, varios, venían 2 equipos a hacer partidos de exhibición. Y en 1965 Paraguay salió campeón sudamericano de fútbol de salón. Y uno de los partidos se jugó, pero la final fue en el ya también desaparecido Estadio Comunero. Pero muchos de los partidos se jugaron en el Oratorio Festivo San Luis, que era uno de los estadios más coquetos y más modernos de la época. Tenía inclusive las graderías de madera, que fue todo realmente algo excepcional en aquella época, y el ícono fue el padre Moleón para la construcción y tantos salesianos también estuvieron desde el inicio. El padre Rogelio Duarte también tuvo que ver en la fundación del oratorio salesiano San Luis. Y nosotros veíamos, y él fue el que acá inclusive se creó la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón aquí en el San Luis. Se creó acá y tenía su oficina allá abajo. Que yo recuerdo en esa época los clubes que habían eran el Cardenal Mincenti, que practicaba en el San Luis, el Star Club, el Humaitá, la Asociación Cristiana de Jóvenes, Fomento, que es de otro barrio, el Mbiguá, que también tenía en esa época salonistas. Y después se fueron integrando otros clubes de otros barrios que ahora ya no recuerdo ni de tantos clubes que hay, no sé todos los nombres. De acá salió mucha gente que a lo mejor tenía otro destino y mediante el San Luis hoy día son profesionales, hay muchos.
Acá se les enseñaba, inclusive a la noche funcionaba como una escuela de Pejaré, refuerzo antes en la época. Gracias al deporte, a toda la actividad deportiva que teníamos ahí, nos alejó de los vicios. Entonces en mi generación realmente había poca gente con esos problemas. Habían algunos poquitos así contados con los dedos en la mano. Sí. Pero en general yo creo que gracias al San Luis, nosotros salimos de una generación limpia, que lastimosamente no es la situación actual. Y hoy día hay 60 a 70 niños y niñas que acá reciben refuerzo escolar, tienen desayuno, almuerzo gratis, tienen pueden ejecutar instrumentos musicales, guitarra, saxo, todo, y todo es gratis acá. También karate allá abajo, artes marciales, todo gratis. Y acá tenemos el Club Humaitá. Esto es el Club Humaitá que hasta ahora está operativo al igual que el oratorio, ¿verdad? Bueno, yo me casé, entonces Humaitá se mudó, consiguió el préstamo, no sé, todavía no era yo socio. Entonces estaba construyendo, parece, ahí en Yuyal y tenía que hacer un baño. Y no tenía teja para poner encima del baño, esos baños comunes. Entonces a mí me sobró un poco de teja, entonces yo le llevé. Ahí tomé conocimiento de algunos cuantos que ya nos conocimos a través de mi obsequio, ellos me valoraron. Y me preguntó si no quería asociarme. ¿Por qué no? Otro de los hitos muy reconocido es el Club Deportivo Humaitá, ¿verdad? Es el único club paraguayo que salió campeón sudamericano de vóley masculino. No hay otro club en Paraguay que haya salido campeón en Buenos Aires, el Club Deportivo Humaitá, campeón de vóley masculino. Y me asocié yo y estuve ahí, anduve en la asamblea, no había más para presidente. Y entonces un tiempo vine y Humaitá estaba abandonado, había una cancha de vóley por Yuyal, no había ni un pedazo de asfalto ni nada. Y después en la década de los 70, los 80 y principios de los 90 se caracterizaba mucho también el Club Deportivo Humaitá por sus cóctel de ritmo, cóctel bailable para toda la juventud del barrio, ¿verdad? Que siempre hacíamos justamente la promoción. Entonces le propuse a ellos si no quería formar una comisión para procurar levantar Humaitá. Y en ese interín hubo la asamblea y me nombraron ya como presidente. Y bueno, el sonido bastante impetuoso de la música muchas veces como creaba cierto, pero era un poco el amparo y reparo de la juventud de diferentes barrios que venían a mover el esqueleto, como decíamos en aquella época, en el Club Deportivo Humaitá. Hicimos una fiesta y primero en mi presidencia y solamente se ganó 15 pesos, imagínate. Y después pues, pusimos dentro de un mes. Entonces le dije yo a ellos, todas las amigas que ustedes tienen, su novia, al comenzar a tocar la música, usted va a salir a bailar todito. Entonces así. Entonces la gente viene a mirar, mira, ya hay gente. Entonces así comenzamos. Ahora Humaitá sigue teniendo preeminencia en el fútbol 5 y en el fútbol de salón también. Un poco del lado del vóley masculino y femenino, más énfasis. Y también se dejó de lado un poco el tema de las fiestas bailables de los sábados. El Club Humaitá también, que está enfrente al San Luis, organizaba unas fiestas más, un poco con lo que se conoce como cachaca, eran unas fiestas así más populares, pero se llenaba de gente, impresionante. Ahí había gente que venía de Capiatá en aquel entonces para venir hasta el Humaitá. Comenzamos a traer gente, qué pena, éxito total. Hasta de Clorinda venía la gente para bailar en Humaitá. El Club Deportivo Humaitá tocaba la música y como está a la altura, justamente en la cima de la Loma Cachinga, hasta inclusive los enfermos del hospital de clínicas se curaban y algunos más de uno se escapaban del hospital de clínicas y venían a bailar, los que podían lógicamente, en el Club Deportivo Humaitá. Esta calle, esta es San Japora. Acá tenemos Doctor Coronel y aquí llegamos a San Japora en este lugar. Acá empieza. Acá. Ajá, Esto es Doctor Montero, porque cruza por frente del Hospital de Clínicas. Y tenemos
Esto fue, según Gil Aguinaga, un arroyo. Se llamó Arroyo Hospital y después eso fue, vamos a decir, secándose, pero hasta ahora podemos ver el Usirí, como dicen la gente justamente del barrio San Vicente, ¿verdad? De allí compraba todo el barrio el agua. Se compraba allí y cuando el señor estaba ahí, cerraba su canilla y por horas se esperaba. Ah, tenían que formar fila. Formar fila, todas las latas esperando que se carguen. ¿Y usted también compraba agua de allí? De don Jerónimo de don Núñez, Jerónimo. había una señora que hacía su famoso aputeraó con el trapo y ponía sobre su cabeza. Ajá. Y como dijo Marina, cuando el señor estaba de mal humor, cerraba y las latas quedaban en fila. Ajá. Acá el cine San Antonio. Sí. Y un famoso bar donde todos que iban a ver el cine pasaban a cenar acá en el bar La Paraguayita. Cuando yo me sentí, ese club ya existía. Y enfrente al Club San Antonio estaba el Cine San Antonio. Generalmente en esa época veíamos muchas películas mexicanas, en blanco y negro, ¿verdad? Que también ya existía en aquel tiempo, que era uno de los famosos cines de barrio. Que decían que era propiedad de la familia del coronel Pablo Rojas. Y la propaganda de la película, la publicidad de la película, se pintaba en unos carteles que eran en blanco, porque era todo papel diario en blanco. Y se pintaba o se escribía el nombre de las películas. Se ponía un cartel allá y otro cartel se ponía allá en Doctor Montero y Doctor Paiva. Y el que traía los carteles entraba gratis al cine. Entonces estaba el Cine Antonio, que hoy es un supermercado ahí. Entonces, a esto se le conocía como Barrio San Antonio. Yo así me sentí. A mí me preguntaba dónde vivís. Toda la vida yo escuché Barrio San Antonio. Y entonces la terminal I queda en los exactamente en los límites entre La Gerencia y Miranda. Queda por esta zona, ¿verdad? Sí, nosotros acá cuando llamamos a Cacupé, ahí nos llaman a tomar le decían terminal I. El terminal Cacupé, que hasta ahora quedó la estructura ahí, ¿verdad? Pero ya no se usa más. Ahí estaba la terminal Cacupé. De ahí salían los colectivos que iban a Cupé, que iban por Rodríguez de Francia, ya salían detrás del mercado y después ya tomaban la ruta. Aquí tenemos la capilla de la Santa Cruz, que tuvo también importante, vamos a decir, misión dentro de lo que es la zona, ¿verdad? A través de sus actividades sociales, religiosas, que involucraba a todas las personas del barrio, ¿verdad? Ese oratorio era, no sé si yo era tan del oratorio de la Santa Cruz, que para mí la fiesta del oratorio de la Santa Cruz era lo máximo. Estábamos un montón de niñas que salíamos en la comedia, nos preparábamos. Y ese grupo de niñas y niños fuimos creciendo. Tal es así que la única que queda de esa época soy yo, por eso me llaman la decana del barrio. Y amanecíamos ahí con nuestros padres hasta el otro día, el jueves y el viernes santo y sábado. Más al este tenemos el emblemático Club Martín Pescador. El Club Martín Pescador está en el barrio actualmente Doctor Francia, sobre la calle Patricios Casi Guillermo Arias. Actualmente el club está afiliado a la Federación Paraguaya de Bochas, Federación Paraguaya de Pesca, donde estamos compitiendo actualmente. El Club Martín Pescador se fundó el 20 de enero de 1932. Y igual que todo el país, pues quedó todo parado acá, ¿verdad? Así dice que fueron los primeros años, ¿verdad? Lo que comentan la gente. Y después se fue reactivando hasta que llegó en una época donde era uno de los clubes élite de la ciudad de Asunción, donde se hacían grandes fiestas de carnaval. Venían grupos de esa época como Samba Show, integrada por Valencia, Jerky Daniel, muchos grupos que acá era top en esa época en los clubes de Asunción. Y así hemos compartido las anécdotas y las vivencias de los pobladores de este populoso barrio asunceno. Ellos están orgullosos de pertenecer a la Loma Cachinga. El próximo fin de semana los invitamos a conocer otra de las colinas de Asunción.